Muy bien, el ex procurador Luis Vargas Valdivia esta noche está con nosotros. Le agradezco su presencia en el programa. Doctor Vargas Valdivia, gracias por estar enlazado. No, al contrario, gracias a usted, Mavila, por la invitación. En base a todo lo que se ha dicho y escuchado el día de ayer, ¿usted diría que la situación del Premier es complicada al punto que la Fiscalía podría tomar acciones en su contra? Mira, yo creo que, la situación del Premier sí se ha complicado, ¿no es cierto?, por las declaraciones de la señora Karen López, como muy bien ha señalado su abogado, es colaboradora, y varias de las versiones que ella han dado ya han sido corroboradas. Incluso, como muy bien señaló el doctor Nakazaki, esas han merituado, esos procedimientos, mandatos de prisión preventiva, y ni más ni menos que contra el ex secretario general y los sobrinos del presidente. Entonces, resulta evidente pues que la situación del primer ministro cada día se ve más complicada. Pero él tiene protección como funcionario público, ¿es correcto? Al antejuicio. Él tiene la protección del antejuicio, que señala el artículo 95 de la Constitución, durante el ejercicio del cargo y 5 años con posterioridad. Pero él sí puede ser investigado por la Fiscalía de la Nación, que puede iniciar una investigación y puede solicitar al Congreso el levantamiento del fuero a través del proceso de acusación constitucional. Esa es la gran diferencia entre él, los demás ministros, los congresistas aparentemente involucrados y el presidente de la República. Ellos sí pueden ser investigados y sí el fiscal de la Nación puede solicitar que se levante el fuero a efectos de que sean procesados penalmente. De acuerdo, entonces lo que podría hacer es empezar a investigar la Fiscalía y esto luego podría pasar al Congreso de la República para que se formule una acusación constitucional en contra del Premier, de corroborarse lo dicho por Karen López, o si la Fiscalía tiene incluso indicios suficientes para iniciar de oficio la investigación a estas alturas. Sí, ¿qué es lo que se necesita para una investigación preliminar? Una sospecha, una mera sospecha. En la actualidad, ¿eso es lo que existe? Creo que existe algo más que una mera sospecha, ¿no? ¿Para qué sirve la investigación preliminar? Sirve a efectos de determinar si es posible formular una imputación contra una persona y llevarla de esa manera al proceso. Es lo que la Corte Suprema denomina sospecha razonable, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesita la Fiscalía para iniciar investigación preliminar? La sospecha. Ya existe, que es el dicho de la señora Karen López. Dos, ¿qué más necesita para incorporar al primer ministro en un proceso penal? Una sospecha válida que le permita sustentar la imputación y pedir al Congreso el levantamiento del fuero a través del proceso de acusación constitucional. ¿Es posible que la Fiscalía pueda obtener estos niveles? Yo creo que sí, ¿no? La Fiscalía está yendo en buen camino. Tanto la Fiscalía del equipo especial como la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción ha avanzado incluso y hay procesos penales abiertos con mandatos de prisión preventiva. Entonces, eso explicaría también tal vez la reacción del primer ministro, ¿no? Que en lugar de salir y contestar los hechos, lo que busca es lanzar amenazas abiertas respecto al Ministerio Público. El día de hoy lo que ha dicho es claramente en contra del Ministerio Público, le ha reclamado el hecho de que permita que una persona que viene siendo investigada pueda ofrecer declaraciones. Karen López no tiene limitaciones para atender a la Comisión de Fiscalización. Pero ¿qué pasa si miente, por ejemplo? ¿Qué sucedería con ella si lo que le dice al Congreso incurre en alguna mentira o imprecisión siquiera? Bueno, el colaborador está obligado a decir lo que le consta, pero además decir la verdad, ¿no es cierto? No nos olvidemos que para acogerse a colaboración eficaz debe proporcionar la información cierta, veraz, oportuna y eficaz. Veracidad. Lo que se le exige al colaborador eficaz, veracidad. ¿Qué pasa si el colaborador eficaz miente? Pues esto podrá ser tomado en cuenta por la Fiscalía o por el juzgado en su momento a efectos de no continuar con el proceso de colaboración eficaz. Correcto. El doctor Nakazaki hablaba aquí de una sospecha, que la Fiscalía en algunos casos podía tener como base una sospecha, pero una sospecha sostenida en bases sólidas, ¿no?
En este caso, usted diría que al margen de las pruebas, cuando se le reclama, cuando el Premier o cuando los congresistas de Acción Popular reclaman una prueba, la Fiscalía puede acusar o investigarlo sin necesidad de que haya una prueba contundente de que recibieron dinero en un sobre o una grabación que revele que en efecto Torres destituyó a Soria para beneficiar a Pacheco. Sí, claro, la Fiscalía nuevamente lo que necesita es una sospecha simple, a efectos de iniciar, una sospecha simple. ¿Cuándo surge una sospecha simple? Cuando la Fiscalía toma conocimiento de la posible comisión de un delito y la posible vinculación del imputado. ¿Para qué sirve la investigación preliminar? Que no es proceso penal todavía. Para verificar si esa información, si esa sospecha simple en realidad tiene bases que permitan pues iniciar un proceso penal, y es por eso que la segunda etapa, lo que se requiere para que el fiscal abra proceso penal de investigación preparatoria, es una sospecha válida. A ese nivel tiene que llegar la Fiscalía para poder incorporar. Eso es lo que sucedió. Usted diría, perdóname la interrupción, en base a su experiencia como procurador del Estado en algún momento, que la situación actual, lo que se conoce hoy, por lo menos de lo que es de conocimiento público, apunta a que existiría esa sospecha o que la Fiscalía podría llegar pronto a establecer esa sospecha válida. Yo creo que la Fiscalía podría llegar a establecer esa sospecha válida, y lo que le iba a mencionar es que esto que he señalado se grafica, por ejemplo, en la situación de el ex secretario general y los sobrinos del expresidente. ¿Cómo se inició la investigación respecto de ellos? Con una sospecha simple, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado en el curso de investigación preliminar? Pues el fiscal ha podido sustentar un cargo, tiene ya una sospecha válida, y es por eso que ha iniciado un proceso penal contra los tres. Es más, el fiscal tiene más que una sospecha válida en este caso, tiene elementos de convicción que han llevado al juez a dictar la medida de prisión preventiva contra los tres. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que la Fiscalía sí está avanzando en el proceso de corroboración, por un lado, y de esclarecimiento de los hechos. Entonces, nuevamente, tenemos al primer ministro que, en lugar de contestar, que es la obligación de todo funcionario público de salir y contestar cualquier cuestionamiento, lo que hace es voltea a acusar al Ministerio Público, voltea a pedir que se declare sin efecto la colaboración eficaz de la señora Karen López, y lanza amenazas a diestra y siniestra. ¿Esto qué revela? Esto revela, pues, claro, nuevamente, una situación de inestabilidad por parte del primer ministro respecto, presumo yo, de su situación jurídica, ¿no? Entonces, claro, ¿es necesario que la Fiscalía siga investigando? Sí. Es importante que siga investigando, pero además es importante darle el apoyo a la Fiscalía y dar las medidas de seguridad del caso a todos aquellos que se han acogido a colaboración eficaz, entre ellos la señora Karen López. Ahora, esto explica también por qué cierto sector de congresistas, ¿no es cierto?, han estado impulsando, ¿no es cierto?, proyectos de leyes a efectos de modificar el procedimiento de colaboración eficaz, porque este procedimiento se ha convertido pues en el mejor instrumento que tiene la Fiscalía y que tiene el Estado y que tenemos los ciudadanos a efectos de esclarecer los hechos. De acuerdo. Aníbal Torres cumplirá, si no nos equivocamos, 80 años pronto. Es una persona mayor. Muchos investigados por corrupción se escudan en eso, en que son personas mayores, en fin. ¿Puede la Fiscalía disponer algún tipo de restricción en contra del Premier? Y alargo la pregunta y aprovecho el tiempo para decirle o preguntarle qué delitos se habría cometido en caso de confirmarse que el señor Torres, siendo ministro de Justicia, ofreció la posibilidad de un viaje al extranjero a una persona que estaba siendo investigada por corrupción en el entorno del presidente. Por ejemplo, al margen de la destitución de Soria. Para empezar, en este último tema tenemos claramente pues la posibilidad de un proceso por delito contra la Administración de Justicia, ¿no? Encubrimiento personal, que consiste en aquella persona que trata de ocultar o de permitir que un perseguido por la justicia, que un procesado pueda eludir la acción de la justicia. Ahora, habría que averiguar también, la Fiscalía tendría que establecer por qué el interés del primer ministro de evitar el avance de las investigaciones.
lo cual podría también complicarlo, ¿no es cierto?, en una investigación por supuesto delito de criminalidad organizada, que es precisamente uno de los delitos que es materia precisamente de las imputaciones que viene esclareciendo la Fiscalía, sin perjuicio de esclarecer la participación que pueda haber tenido el primer ministro, no lo sabemos, ¿no?, respecto de los otros hechos delictivos que sí atentan contra el erario nacional, ¿no?, respecto de los contratos que han sido proporcionados, y esto por supuesto también debe de alcanzar a las altas esferas de los ministerios que han sido involucrados o que han sido utilizados precisamente para la comisión de estos actos delictivos. Con lo cual queda claro pues que a la Fiscalía le queda bastante trabajo, y lo que hay que hacer, en lugar de denostarla y de tratar de entorpecer la actividad, como ha hecho el primer ministro y como viene haciendo el primer ministro, con lo que queda claro pues que no es cierto nuevamente aquel compromiso de apoyo en la lucha contra la corrupción, debería ser más bien comprometerse en apoyar a la Fiscalía y esclarecer los hechos. Claro, finalmente, algo que no me terminó de contestar, el tema de las restricciones. ¿Qué restricciones podría imponerle la Fiscalía a un premier en ejercicio? Ese es el problema, pues, ¿no? Siendo un premier en ejercicio tendría que iniciarse, ¿no es cierto?, el procedimiento de acusación constitucional. Es cierto que nuestro reglamento permite algunas medidas restrictivas, pero básicamente patrimoniales, ¿no? No podría la Fiscalía solicitar una medida restrictiva personal respecto del primer ministro, impedimento de salida o alguna de esas otras, porque requeriría para ello, ¿no es cierto?, el procedimiento de acusación constitucional. Y nuevamente esto nos trae a lo que conversamos no hace mucho con usted, Mávila, de la necesidad de modificar el artículo 117, pero también el 95 de la Constitución. ¿Por qué? Porque el primer ministro tiene esta protección de antejuicio durante el ejercicio del cargo y 5 años con posterioridad al cese. Esto es absolutamente irracional, pues, ¿no es cierto? Y esta es una norma que, en lugar de proteger al funcionario, lo que hace es propender a la impunidad, y creo que todos somos testigos de esto. De acuerdo. Le agradezco su participación en el programa. Hay una idea ahí que debería entonces recoger el Congreso de la República y revisar esa protección que se ofrece en un momento en el que precisamente muchos funcionarios están siendo investigados por estos delitos, una norma que, por cierto, podría beneficiarlos e incluso entorpecer los procesos. Gracias, doctor Vargas Valdivia, muy amable. Nosotros hacemos una pausa, pero al